Muy buenos días para todos, sean bienvenidos al repaso del capítulo 1, la química en nuestras vidas. En este capítulo nos vamos a enfocar a reforzar todos los contenidos que ya hemos dado en clase para, número 1, de manera efectiva consolidar el conocimiento, número 2, poder realizar muy bien todos los que son las evaluaciones que están dispuestas para este capítulo. Y número 3, para internalizar el conocimiento, que es lo más importante de todos estos estudios. Quien les habla, la teacher Emelisa Jiménez, sean nuevamente bienvenidos. Vamos a comenzar a trabajar con nuestro capítulo 1.1, en donde desarrollaremos los conceptos y las diferencias entre lo que es la química y los químicos. Lo primero que debemos hacer es definir lo que es la química. La química no es más que el estudio de la composición, de la estructura, de las propiedades y las reacciones de la materia. Recordemos que la materia es una palabra que se utiliza para denominar todas las sustancias que conforman el mundo, es decir, todo lo que tiene un lugar en el espacio y tiene masa. Pero la química tiene muchas ramas de estudio, es decir, se va a enfocar en aspectos en específicos. Por ejemplo, tenemos una de sus primeras ramas, que es la química general. ¿De qué se encarga la química general? La química general se encarga de los principios teóricos, de las leyes, las reglas y las teorías que tratan de explicar la composición y el comportamiento de la materia y de la energía. Otra de las ramas de la química es la química orgánica. Y la química orgánica es esa parte de la química que se encarga de estudiar el carbono y sus compuestos. Estudia la estructura, la composición, las propiedades, reacciones, usos, las funciones de los compuestos del carbono, a los cuales, por ser del carbono, se le llaman compuestos orgánicos. Hay que estar claritos que en la química orgánica los elementos más comunes en estos compuestos orgánicos van a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En menor cantidad vamos a encontrar también el fósforo, el cloro, el bromo y el azufre. Pero debemos recordar que los más abundantes van a ser el carbono y el hidrógeno. La química inorgánica es aquella rama de la química que se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. ¿Pero qué son los compuestos inorgánicos? Los compuestos inorgánicos son todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero que en sus componentes principales no siempre es el carbono. O sea que va a ser bastante diferente a lo que es la química orgánica, donde el componente principal es el carbono. En la química inorgánica tenemos como compuesto, sustancia pura más abundante, el agua. Los compuestos inorgánicos podríamos decir que participan casi en la totalidad de los elementos conocidos. Conceptos que me dicen que los compuestos inorgánicos son sustancias inertes o muertas, que se caracterizan porque no contienen carbono, se relacionan con los demás elementos de la tabla periódica. Ejemplos de esto podríamos decir la cal, sal de cocina, el ácido de baterías, entre otras, y todas ellas son estudiadas por la química inorgánica. La bioquímica, que estudia la estructura, la función, la organización y la interrelación y reacciones de las moléculas que contienen o que componen la materia viva. La geoquímica, que estudia la abundancia relativa de los elementos, cómo se distribuyen, cómo migran. La geoquímica es prácticamente la química de la Tierra. Y la físico-química es la aplicación de todos los métodos de la física a los problemas químicos. La físico-química se va a dividir en 4 grandes ramas: la termodinámica, la teoría cinética, la electroquímica y la cinética química. Les voy a presentar un videíto que resume muy bien lo que es la definición de química y las ramas que la ocupan. What is chemistry? Chemistry is the science of matter. This may sound simple, but chemistry is a complex and broad topic that covers a wide variety of fields.
From the core of the Earth to the farthest reaches of the universe, chemistry is everything and everywhere. Chemistry, a definition. Chemistry is the study of matter, including its composition, properties, and structure, how it changes, and how it interacts with energy. This is a pretty simple definition that sums up what is actually a complex and fascinating subject. If you have ever asked why or how something is in the natural world, odds are good that your question and the answer were related to chemistry. For instance, why is the sky blue? Colors depend on the chemical makeup of substances and what kind of light they reflect. How does an insect walk across the surface of a pond without falling through? The unique properties of water give it a high surface tension, which means that small objects can rest on it without sinking. Chemistry is all around, and anything related to matter involves chemistry. Main branches of chemistry. Since chemistry is such a broad and vast subject, we can divide it up into more manageable topics to help us more accurately. 1. Organic chemistry. 2. Inorganic chemistry. 3. Analytical chemistry. 4. Physical chemistry. 5. Biochemistry. We will learn more about these topics as we go on. Qué buen resumen de lo que nosotros conocemos como la química y las ramas que la componen. Ahora vamos a definir esos conceptos de los cuales yo me tengo que valer para saber cuáles son los límites precisos que estudia la química. Y el primero de los conceptos es la composición, es decir, de qué está hecha la materia, cuáles son esos elementos que lo componen, esas moléculas, esas sustancias que las componen, realmente qué es lo que tienen y cómo eso que tienen diferencia una de otra. Otro concepto importante para tomar en cuenta es la estructura, es decir, cómo están dispuestas esos elementos, esas sustancias, esas moléculas que componen la materia. ¿Cuál es la organización real que tienen para formarse como materia? Otra definición importante son las propiedades. Recuerden que las propiedades nos dicen las características que tiene la materia. Las propiedades las podemos diferenciar como propiedades características y propiedades no características. Las propiedades características, como su nombre lo indican, son aquellas propiedades que me van a decir efectivamente y realmente cuál es la sustancia, compuesta o materia a la cual yo estoy estudiando, porque las características que estoy tomando de ella son exclusivas para ella. Por ejemplo, el punto de ebullición es una propiedad característica, el número atómico es una propiedad característica porque no va a variar. Esa va a ser una propiedad o una característica que es única en esa sustancia, en ese elemento y que no va a cambiar y va a ser exclusiva de él. También tenemos las propiedades no características, que van a ser esas propiedades que nosotros podemos encontrar en la materia, pero que nos dicen un dato de ella, pero no exactamente qué es. Ellas las podemos rescatar por las propiedades organolépticas, es decir, por los 5 sentidos, o sea, cómo lo veo, cómo lo huelo, cómo está al tacto. Les puedo poner un ejemplo sencillito. Yo les puedo decir que es líquido, le puedo decir que es transparente o incoloro y ustedes pudieran pensar de repente que es agua, pero yo le estaba hablando del alcohol o le estaba hablando del vinagre. Otra definición importante son las reacciones, es decir, cómo se van a involucrar las sustancias a nivel de la naturaleza. Estamos haciendo reacciones químicas, cuando agregamos cloro a la piscina, cuando disolvemos de repente una tableta de antiácido en agua, cuando las plantas crecen porque hay reacciones químicas que hacen que el dióxido de carbono y el agua se conviertan en energía y en carbohidratos. Vamos a ver entonces en qué nos ayuda. Por ejemplo, cuando encendemos un auto, cuando retiramos de alguna superficie metálica, en el ejemplo tenemos a la plata, cuando ella se oscurece y retiramos de ella esa capa que la está oscureciendo y volvemos a hacer de ella, le damos el brillo característico que tenía, ahí estamos haciendo química. Cuando añadimos fertilizantes a las plantas para ayudarlas
a crecer cuando digerimos nuestros alimentos, cuando producimos electricidad gracias a esas industrias eléctricas que convierten el gas natural en electricidad. Por la combustión del gas natural se da la electricidad. O cuando simplemente un clavo se oxida, ahí estamos en presencia de química. En nuestra vida diaria vamos a conseguir a nuestro alrededor productos o elementos que nos van a decir que estamos en contacto con cosas químicas. Por ejemplo, el vidrio, los metales, los químicos con los que tratamos el agua, los plásticos, los polímeros, los fertilizantes, los pesticidas, en fin, o sea, todo lo que nos rodea de alguna forma es química. Es decir, que un químico es cualquier material que es utilizado o que es producido en un proceso químico. ¿Y qué es un proceso químico? Un proceso químico tiene lugar en la naturaleza, en el cuerpo, en un laboratorio químico, en una planta de fabricación, en un laboratorio farmacéutico. O sea que los químicos son los que nosotros utilizamos para producir sustancias a través de procesos químicos. Ahí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo el jabón, la crema dental, spray para el cabello, las vitaminas, etc. Hay otro concepto que me gusta dejar claro también, que es el concepto de sustancia, porque la sustancia es un compuesto químico que consta de un tipo de materia y siempre tiene la misma composición y propiedades donde sea que se encuentre. Con frecuencia el término químico y sustancia se usan de manera indistinta para describir un tipo específico de materia. Y entonces hay que tenerlo claro porque ya sabemos que los químicos son las sustancias que son producidas por procesos químicos. Las sustancias que son producidas. Entonces ahí es donde quiero hacer la diferencia. Vamos entonces a hacer una pequeña verificación de los conocimientos y vamos a escoger de los ítems que se nos van a presentar cuál de ellos son los que contienen químicos. La opción A me dice fertilizantes, la opción B me dice vitaminas, la opción C me dice felicidad, opción D me dice clavos de metal y la opción E me dice pinturas. Te voy a dar un tiempo para que lo pienses y me digas cuál de las opciones que se te presentan contienen químicos. ¿Ya lo tienes? Bien, vamos a verlo. Los fertilizantes contienen químicos, las vitaminas también, la felicidad no, es un sentimiento, los clavos de hierro también contienen químicos y las pinturas contienen químicos. Vamos con el segundo repaso. La instrucción me dice que identifique el químico en cada una de las siguientes opciones o enunciados que me presentan. Me dicen que el aluminio que se usa para fabricar las latas de refresco, bueno, esto es a lo largo de la historia que la sal, el cloruro de sodio, se ha usado para preservar la carne y el pescado. Y bueno, algunas personas endulzan el café o el té con azúcar de sacarosa. Entonces de allí vamos a escoger el químico de esos enunciados. En la opción A, evidentemente el aluminio, en la opción B la sal y en la opción C la azúcar. Vamos con una práctica más. Me dice que cuál de las opciones que están allí son químicos. Me dan 4 opciones, te voy a dar el tiempo para que te lo pienses. A ver si ya lo tienes. Ya lo tienes, ¿verdad? Bien, vamos a ver la respuesta. Efectivamente, el hierro, el estaño y el agua. La química general. ¿Cuál de las opciones crees tú que es la que me define exactamente la rama de estudio de la química general? La opción B me dice que es la composición, propiedades y las reacciones de la materia. La primera era para la química orgánica, físico-química y la cuarta era química inorgánica. O sea que nos quedaba la opción B, composición, propiedades y reacciones de la materia.
Las opciones que me dan me piden que escoja la que no es usada para la fabricación de la pasta dental. Efectivamente, el ácido salicílico no es usado. Todos los demás los definimos muy bien con ayuda de la tabla 1.1. Bueno, muchachos, espero que este repaso haya sido de su completo provecho. Recuerden revisar las lecturas y el chapter del libro, hacer las preguntas y problemas de cada sección para que pues, puedan afinar ese conocimiento y ese estudio de la química. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan excelente día.